Hoy finalizamos nuestra clase del capítulo 13 de la santificación de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que es las 32 doctrinas que como iglesia hemos abrazado y creemos que es una exposición fiel, una explicación adecuada y consistente de la palabra de Dios. Que esta iglesia sea reconocida como una iglesia que es santa como su Dios es santo. Que cada miembro perfeccione la santidad en el temor del Señor. Aparte de Cristo, no ha habido nadie demasiado santo para que pueda pensar que ya tiene suficiente santidad. La santidad no es opcional. Es una evidencia necesaria para ver al Señor. De nada nos servirá avanzar mucho en áreas ministeriales si no somos santos. Una iglesia que no camina y anhela mayor santidad no es una iglesia de Cristo. Que la lucha contra el pecado sea en dependencia del Espíritu Santo, porque no hay otra forma de hacerlo. Y que cada vez seamos más conformados a la imagen de Cristo, porque nosotros fuimos unidos a Él en muerte y resurrección para vivir una vida nueva. Que en la santificación la gloria sea para el Señor. Bueno, esta es, como les dije, la última clase. La semana pasada iniciamos con la última parte. ¿Ok? Podemos avanzar ahí, por favor. Estamos en esta última parte, en el párrafo 3. Obediencia evangélica a los mandamientos del Señor, porque Él es la cabeza y rey de su pueblo. Y la semana pasada iniciamos con un pequeño estudio de los 10 mandamientos. Y quiero decirles que esto solamente es una pincelada, porque el pastor Ronnie va a continuar con su estudio de los 10 mandamientos. Lo recordarán que él está dando los 10 mandamientos. Entonces esto es como decir, otra vez encarrilémonos en la clase que está dando el hermano. Pero quiero ser puntual en algo. Vean que la confesión dice algo muy importante, notémoslo, dice la obediencia a los mandatos del Señor, porque una persona puede saber los mandatos del Señor y no obedecerlos. Es que se trata de la obediencia por la cual el pueblo de Dios es más santificado. La obediencia es la fe puesta en práctica. Una persona que verdaderamente tiene fe en el Señor, obedece a su Señor. Entonces, no se trata solamente de saberlos, aunque yo creo que es muy importante saberlos. Debemos enseñarlos a nuestros hijos. Debemos poder memorizarnos los mandamientos y saberlos. Pero ¿de qué sirve si no los obedecemos? Entonces, observemos que la confesión apunta correctamente a esta necesidad. Y pues la Biblia está llena de los mandamientos del Señor para su pueblo, pero creo que es conveniente usar el resumen de los mandamientos, que son los 10 mandamientos, porque como hemos estudiado, eso tiene mucha amplitud en la palabra de Dios. Ya habíamos estudiado el primer mandamiento y entonces íbamos con el segundo. No te harás imagen. Quiero invitarles a buscar Deuteronomio 4, versículos 15 al 19. Dice así, Deuteronomio 4, 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis
y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Creo que es muy claro, ¿verdad? El Señor en esto. En Juan 4:24 la Biblia dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios debe ser adorado. Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. ¿Podemos entonces hacer alguna imagen? ¿Cuál es la imagen perfecta de Dios? Jesucristo. Amén, así es. Vamos a buscar Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Señor Jesucristo es la imagen perfecta. Dice así, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No tenemos una imagen o una foto de Cristo. Dios no la dejó. Y no desea que nosotros nos hagamos una imagen visual de Él. Nuestra comunión con Dios y su Hijo es en el Espíritu. Un día le veremos. Un día veremos el rostro de aquel que vino a morir por nosotros. Aquí entonces el cuidado es empequeñecer a Dios. No hay imagen que nosotros hagamos que pueda ser digna de su gloria. ¿Entendemos esto? No hay imagen que pueda ser digna de su gloria. Debemos tener cuidado de poner en las mentes de las personas alguna imagen de Cristo, ya que no se nos ha mandado a hacer o representar con imágenes a Cristo. La fe en Cristo no es por vista. Eso nos llevó a hacer cambios en nuestra escuela dominical con los niños en cuanto a las imágenes que usábamos. Segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Conocemos a Cristo como aquel que murió y resucitó por nuestros pecados y que es el único mediador entre Dios y los hombres. La verdad sobre la persona de Cristo ahora está en su estado glorificado. Va más allá de lo que podamos comprender en nuestra condición como pecadores perdonados. Ahora Él es el Cristo glorificado. Este mandamiento nos lleva a la adoración correcta al Señor. La iglesia santa debe adorar a un Dios santo. Y esto debe mostrarse en el tipo de adoración que le ofrece a Dios, ya que la santidad nos recuerda que no hay nadie igual a Él. Y Él mismo determina la forma en cómo debe ser adorado y la forma en cómo nos acercamos al Señor. Los creyentes no nos inventamos una forma de adorarle. No nos inventamos eso. Eso ya está dado y está regulado por la palabra de Dios. Los que adoran a Dios deben ser santos. En tercer lugar, o tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El Dios que existe por sí mismo y que siempre existirá, es el único que merece toda adoración. El nombre de Dios es santo, como Él es santo. Nuestros nombres
no dicen mucho de lo que somos nosotros muchas veces. Pero el nombre de Dios sí. Yo soy el que soy. Es el Dios que existe por siempre. El Dios que no tiene principio ni fin, el alfa y el omega. ¿Qué exige Dios? Dios exige una adoración centrada en Él. Y este Dios es santo en todos sus atributos y en todo su ser. Entonces, debemos de tener cuidado cómo usamos los atributos de Dios, su santidad, su verdad, su justicia, su omnipresencia, su omnipotencia, todo lo que es Él. Debemos de tener cuidado cómo usamos su nombre. La santidad de su nombre exige que nos rindamos a Él en todo nuestro ser y dejemos de estar pensando en honrar a las personas para que se sientan mejor en los cultos. Eso pasa en muchas iglesias. En las iglesias muchas veces es para que se sienta mejor la gente. Si nosotros entendemos que el nombre de Dios debe ser alabado como es digno a Él, entonces el culto es para Él, no es para nosotros. No es para que nos sintamos muy bonitos. Ay, qué bien me sentí en la iglesia. De hecho, como decía un hermano o pastores en el pasado, que más bien estaría mejor si nos sentimos mal, porque posiblemente nos dieron, ¿verdad?, por nuestro pecado. Entonces, y no es que aquí estamos para humillar y hacer sentir a nadie mal. Es que la misma palabra nos muestra nuestra condición como pecadores, pero al mismo tiempo la necesidad de Jesucristo para acudir a Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Predicar fielmente. Dios es santificado cuando se predica fielmente de su nombre. Predicar el evangelio y descansar en su poder, en honrarlo a Él. También el nombre de Dios como Señor indica que debemos servirle y amarle. Decir que es mi Señor y no hacerlo es hipocresía. Si Jesús es tu Señor, hónralo y sírvele. Y sírvele con alegría y gozo. Entonces, este mandamiento nos lleva a eso. Decir que Cristo es mi Señor y negarlo en nuestra forma de vivir o en medio de nuestros conocidos es hipocresía. No adorar a Dios con un corazón alegre en los cultos y en todo lugar no corresponde a los santos. Los santos se cuidan de usar el nombre de Dios para cualquier cosa. Entonces, es algo que gracias a Dios viene a nuestro entendimiento. Cuando somos llevados a la palabra de Dios, su nombre es santo, no lo puedo usar para cualquier cosa. O sea, no puedo usarlo como una muletilla. Ni aún en mis oraciones. Tengo que cuidarme cómo uso ese nombre del Señor. Y cómo me refiero a Él en todo lo que Él es. Este mandamiento nos recuerda a quién nos estamos acercando. Es a aquel Dios que debemos de temer. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento nos recuerda, el temor de Dios debe estar en medio de su pueblo. Los santos temen al Señor y no desean pecar o volver a sus pecados de antes. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quiero invitarlos a buscar Éxodo 20 del 8 al 11. De todos los mandamientos que el Señor dejó y que están escritos en Éxodo capítulo 20, ¿cuál creen que es el que tiene una explicación más larga? ¿Por qué creen que será? Porque el Señor quiere que le demos importancia a esto. Versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok. Los santos apartan el día domingo para el Señor. Aquel día de reposo del antiguo pacto fue un anticipo del verdadero reposo que es Cristo en el nuevo pacto, en el cual descansamos de nuestras obras para confiar en la obra perfecta de Cristo. Los santos son más santificados cuando cada domingo son llevados a adorar a aquel que les dio un nuevo corazón. Usted sabe que cada domingo que venimos aquí, Dios nos trata con nosotros. Es parte de su santificación. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la santificará. ¿Y qué usa Dios? Un día como este para santificarnos, para tratar con nosotros. Los santos trabajan santamente 6 días, porque no es solamente este día que somos santos, los otros también 6 días, ¿verdad? Y dedican el día domingo para adorar al Señor con todo su pueblo. Los santos son preparados aún más para su estancia eterna con el Señor en el día domingo, ya que escuchan las palabras de Dios juntos, cantan juntos, sirven juntos, adoran juntos al Señor. Esta es una preparación para el día que estaremos con Cristo. Entonces los santos tienen un aprecio especial por este día. Por este día. Son actividades que los santos harán un día cuando estén con el Señor. La forma como apartamos este día para el Señor, la forma como lo hacemos para Dios, según Él lo ha determinado, no es una opción. Dios quiere que Él sea adorado en este día de una forma especial, como Él lo ha determinado. No querer guardar el día de reposo es no santificar al Señor. Y no se camina en santidad cuando se ignora o desprecia este día. Es un pecado. Quienes por causa de necesidad no pueden hacerlo, porque hay una necesidad, tengo que trabajar en este día. No es que podemos pensar en un doctor, podemos pensar en tal vez un enfermero, podemos pensar en una persona que verdaderamente necesita por causa de misericordia a otros, por una necesidad, y tiene que hacerlo en un día como este. Esas personas esperan el momento y anhelan poder ser libres de aquello que los impide adorar al Señor en su día. ¿Usted sabe eso? Oh Señor, cuánto me gustaría poder dedicar todo el día domingo a ti. Cuánto me gustaría. Y eso lo quieren los santos. Un santo no dice, ya, y es que, qué lindo sería el día. Qué hermoso sería el día en que yo pueda estar dedicado. Hubo un tiempo en mi vida antes de ser pastor, hace muchos años que yo tuve un trabajo que de más o menos de diciembre hasta finales de enero, yo me perdía casi todos los cultos por el tipo de trabajo que era. Hermanos, yo anhelaba y le pedía al Señor, Señor, dame un trabajo, permíteme. Ya había aprendido que uno no debe irse de un trabajo sin no tener otro, ¿verdad? No es bueno, ¿verdad? Tenía que ayudar mucho en mi casa, y a mis hermanos, a mi mamá. Le pedí al Señor, 6 meses pasé orando, hasta que el Señor me proveyó un trabajo. ¡Qué gozo! Recuerdo en una ocasión que estábamos bien lejos, bien lejos, estábamos allá en Guanacaste, bien lejos en ese trabajo. Y eran las 2 de la mañana, a esa hora terminé de trabajar, 2 de la mañana, y dice un compañero, Eric, voy para San José. Digo, ¿de verdad? Me voy con usted. Llegamos aquí a las 6 de la mañana, yo con un miedo de que, porque todavía habíamos trabajado todo el día, que algo pasara en carretera. El Señor nos guardó para estar aquí. Entonces, yo les digo, hagamos un esfuerzo y oremos al Señor para guardar siempre este día,
porque le pertenece al Señor. Los santos quieren. Y yo no soy perfecto. Yo solo les cuento mi anhelo de poder estar aquí. Y entiendo que a veces hay situaciones difíciles, pero los cristianos anhelan, esperan y oran para que aquello que les impida pueda ser quitado para adorar al Señor en su día. Ese es el deseo de los santos. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a Proverbios 1, 7 y 9. Proverbios 1, 7 y 9. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Creo que me parece... vamos a ver. Bueno, creo que era ese. Podemos ver el versículo 4 también. Vamos a ver. Capítulo 4. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Hay varios pasajes ahí. Creo que tal vez el capítulo no está bien. Pero hay varios capítulos y versos aquí en el libro de Proverbios que nos llaman a los hijos a escuchar a los padres y obedecerlos y honrarlos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hebreos 12:9 también dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios pide que amemos, obedezcamos y seamos leales a nuestros progenitores. Honrar también significa valorar algo o darle la importancia que esto tiene. Cuando usted dice, voy a honrar, ¿qué significa eso honrar? Es valorar y darle la importancia que eso tiene. La autoridad que los padres tienen sobre nosotros es una muestra de la autoridad a la cual toda persona debe finalmente obedecer. ¿A quién es? A su creador. Un niño que aprende a obedecer a sus papás, finalmente, ¿a quién está obedeciendo? A Dios. O sea, eso va directamente. La forma en cómo respondes a tus padres y los obedeces muestra lo que entiendes de la autoridad de Dios. ¿Sabías eso? La forma como respondes a tus papás, la forma en cómo obedeces a tus papás dice de lo que tú piensas de Dios. No me importa Dios si desobedeces a tus padres. El Señor, como cabeza de la iglesia, ha determinado que su iglesia tenga autoridades por las cuales enseña y disciplina a los suyos. Los pastores, por medio de la palabra de Dios, deben usar esta autoridad en el temor del Señor para guiar a la iglesia. También la iglesia en sí misma tiene autoridad para exponer el pecado y llamar a la santidad. Entonces, cuando hablamos de un mandamiento de honrar a los padres, va más allá de lo que ahí se ve en el hogar. Se va a reflejar en todas las áreas de su vida. De hecho, es muy común escuchar cuando un niño se porta mal, dice, ¿y dónde están sus papás? O un jefe que tiene un empleado que es muy desobediente, ¿sabe que muchas veces lo que piensa? A este chiquito no lo enseñaron en su casa. No le enseñaron a obedecer, no le enseñaron a ser obediente. Y eso lo vemos, y eso lamentablemente hoy en las empresas, los jefes luchan con ese tipo de cosas. Empleados desobedientes, empleados que no atienden a una orden directa, lo hacen después, lo hacen como quieren, son deshonrados. ¿Por qué? Porque en sus casas no estuvieron con sus padres. Muchas veces esos niños saben de todos los idiomas, saben de las matemáticas, saben de inglés, pero no saben nada de obediencia y respeto.
lamentablemente. Y eso lo estamos viendo en nuestros días. Entonces, este mandamiento va más allá de lo que está ahí a nivel de padre y madre, va más allá. Nos habla de las autoridades que tenemos, no solamente en nuestra casa, en la iglesia y también en el mundo secular. La rebeldía no corresponde a los santos. Los santos son obedientes y aman a sus padres. Y un corazón sin santidad va a rechazar toda autoridad. No solamente la de los padres, sino finalmente la de Dios. Entonces, los santos son obedientes. Sexto mandamiento, no matarás. Podemos buscar Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los santos no deben guardar rencor ni andar en pleitos o rencillas. Los santos tienen un corazón perdonador. El corazón asesino es la característica de los impíos. Quienes quitan la vida a una persona, ya primero se la han quitado en el corazón. Ya primero se lo han quitado en el corazón. Este mandamiento nos llama a cuidar la vida de las personas y reconocer que Dios es quien da la vida y solo puede dar la vida o quitarla. Los santos van a apoyar todo aquello que promueve la vida física y la vida espiritual. Los santos guardan sus cuerpos para no ser instrumentos para la maldad. ¿Por qué? Porque se puede tener una lengua asesina. ¿Sabían? Una lengua asesina. Se puede tener unos ojos asesinos. Unos ojos asesinos. Estos instrumentos eran parte del arsenal de maldad del cual fuimos despojados cuando Cristo nos salvó. Los santos desean la vida espiritual para otros, llevándolos a Cristo. Podemos convertirnos en asesinos al no estar llevando el mensaje de salvación a otros. ¿Sabían eso? Podemos volvernos asesinos. Vemos a una persona que necesita de Cristo y tal vez la conocemos, estamos con ella, pasamos con tiempo con ella y nunca le hablamos de Cristo. Nunca. Decía un hermano que cuidado con los eunucos espirituales. ¿Ustedes saben qué es un eunuco? Una persona que no puede tener hijos. Los cristianos no somos eunucos espirituales. Queremos, en un sentido, tener hijos espirituales. Queremos llevar a las personas a Cristo para que conozcan del Salvador. Quiero que vayamos a Hechos 20, 26 al 27. Hechos 20, 26 al 27. Vean, sangre en las manos. Y ahora he aquí, voy a leer el 25. Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dígame. Estoy limpio de la sangre de ustedes. Les he hablado del mensaje de Cristo. Hermanos, tenemos que hablarle a las personas que conozcamos de Cristo. Debemos ser intencionales. Recuerdo con dolor a un joven en esta iglesia hace muchos años, lágrimas en sus ojos. Su compañero de trabajo murió y me dijo, Eric, tanto tiempo que pasé con él y nunca le hablé de Cristo. No sé si él está con el Señor. La maldad del mundo ha llevado a los hombres también a asesinar niños en el vientre. Los santos aman a los niños y esta iglesia que sea un ejemplo de eso. Amén.
y deseamos cuidarlos y guiarlos hacia el único que les puede dar la vida espiritual. Amén. 7. No cometerás adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 19, 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los santos tienen en alta estima el matrimonio porque Dios lo creó. Los santos no desprecian a sus esposas. Los santos aman a sus esposas. Las mujeres santas respetan y se sujetan a sus maridos. Este mandamiento es mencionado como algo de lo cual los santos deben guardarse. No solo en el matrimonio, sino aún no estando casados. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 5. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y vea lo que sigue. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los santos temen a Dios, aman a sus esposas. Las mujeres santas temen a Dios, respetan a sus maridos y se sujetan a ellos. Los jóvenes o aquellos que no se han casado temen a Dios y se guardan para el Señor. El adulterio también puede ser una relación, o más bien puede tener relación con nuestro Dios, el adulterio. ¿Por qué? Porque puede haber adulterio espiritual. ¿En qué sentido? Cuando deseamos la amistad del mundo y no la amistad de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué amistades tienes? ¿A quiénes deseas como tu compañía? ¿Sabes que los hombres piadosos buscan la compañía de los hombres piadosos? También este mandamiento nos recuerda qué cosas pedimos al Señor. ¿Qué cosas? ¿En qué estamos más interesados? ¿En lo terrenal y pasajero? ¿O en las cosas que tienen valor eterno y son para su gloria? Porque cuando pedimos por algo, también estamos mostrando dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, este mandamiento nos recuerda que tenemos un esposo, el cual es Cristo, y nos debemos a Él. Cada creyente debe guardarse santo para el Señor, y toda la iglesia igualmente, ser fieles a Cristo, y no a la cultura ni a los tiempos. 8. No hurtarás. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Los santos trabajan con sus manos. Dejaron todo aquello que es engañoso, fraudulento. Dejan la participación en los juegos de azar como una forma de ganancia, ya que esto es deshonesto. Ay, ¿por qué me preguntan que si puedo jugar lotería? Los santos se ocupan en trabajar para poder ayudar a otros y poder suplir para sus propias necesidades, confiando en la providencia del Señor. Los santos dan a Dios lo que es de Él y especialmente lo hacen en el día público de adoración. Noten eso, vamos a hablar, se va a hablar de eso. No robamos a Dios lo que es de Dios. No robamos su gloria, no nos exaltamos a nosotros mismos, no robamos en nuestros negocios, sino que somos llamados a toda honestidad. Los santos no son partícipes de negocios oscuros o que provengan del engaño o del fraude. Los santos dan a cada uno lo que le corresponde y deseamos el bien de otros, tanto física como espiritualmente. También este mandamiento fomenta el cuidar de todo aquello que Dios nos da y usarlo sabiamente. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todo engaño y mentira no corresponde a los santos. No corresponde a los santos. Dios es verdad. ¿Y cómo andan sus hijos? En verdad. No andamos en engaños en nuestro matrimonio y entre hermanos. No engañamos en nuestros trabajos, sino que somos llamados a toda honestidad y verdad. Aún si esto me trae pérdidas. Aún si eso me trae pérdidas de ganancia. Porque hay gente que vende cosas dañadas como si fueran buenas. No vamos a participar del engaño, no ocultamos la verdad. Los santos se han apartado del chisme y la calumnia. Ellos hablan cada uno verdad con su prójimo. La traición no corresponde a los santos. Cuando nos comprometemos a cuidar a nuestros hermanos, los que se hacen miembros de esta iglesia se comprometen a cuidar y amar a sus hermanos. No mentimos, porque si no lo estás haciendo, estás mintiendo. El chisme, la calumnia o la murmuración no debe ser parte de los santos, sino somos llamados a bendecir a otros en hablar con palabras llenas de la gracia de Dios. Debemos cuidar la reputación de otros y esto nos lleva a ser cuidadosos de lo que hablamos. Un corazón lleno de las palabras de Dios hablará con su prójimo todo aquello que sea para edificación. Los santos andan en luz como Dios es luz. Finalmente, no codiciarás. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La codicia, la avaricia es idolatría. No te postras ante una imagen, pero eres un codicioso, eres un idólatra. Las palabras santo y codicia no tienen relación alguna. La persona codiciosa desprecia a Dios, porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. La codicia enfoca la mente en las cosas temporales y no en las eternas. Los santos desean hacer tesoros, ¿sabe dónde? En los cielos. Los santos usan lo que Dios les da, ya sea mucho o poco, para la honra de Dios y bien de otros. La codicia reduce a los santos a las cosas de esta vida, ya que la codicia está motivada por lo terrenal. La codicia está en contra de la adoración, porque los avaros son idólatras. La codicia pronto se deja ver y busca justificar sus actos por razones de felicidad personal. La codicia pone su gozo y alegría en lo material, en lo creado y no en el creador. Una de las cosas que hacen los santos para luchar contra el pecado es andar en el espíritu. ¿Y sabe qué? Y no satisfacer los deseos de la carne. Mortificar esos pecados, los crucifican cada día. Finalmente, dice Peter Master lo siguiente en su libro Las reglas de Dios para la santidad. ¿Cuánto necesitamos la santidad? No puede haber ninguna expresión real de amor por Cristo sin ella, pues Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios también nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, y esto no puede ser sin su ley. Busquemos Salmo 19, 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. Con esto terminamos nuestra clase. Salmo 19, 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destina del panal. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón.